Estos satélites funcionan con microondas, 3 pares de bobinas que te generan un campo magnético. Con esto lo que conseguimos es simular el campo magnético de la Tierra. Simuláis un poco las condiciones que va a tener una vez se lance en el espacio. Al lanzamiento se producen muchas situaciones, garantizar de que el satélite sobrevivirá al lanzamiento. Directamente puede romper las piezas, puede arrancar cosas. La radiación, la temperatura, la presión. Aquí tenéis el control de los satélites que ya están en el espacio, ¿verdad? Sí, tenemos un centro de control. Este es un modelo a escala real. Lo que tenemos aquí son 3 Pocket Cubes, son muy pequeños en comparación de otros satélites. ¿Vosotros sabéis más o menos cuántos nanosatélites se pueden llegar a enviar en un mismo cohete? Ahora mismo creo que el récord está en unos... Muy buenas, hoy nos encontramos en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la UPC. Hoy hemos venido hasta aquí para visitar un laboratorio donde se crean y posteriormente se lanzan al espacio los nanosatélites. Así que vamos a hablar con estudiantes y los directivos de este mismo proyecto para que nos expliquen cómo se crean y cómo se lanzan nanosatélites al espacio. Acompañadnos. Hola, soy Luis Contreras, soy un estudiante de doctorado de aeronáutica. Parte de mi doctorado lo hago aquí en el laboratorio de Nosat Lab, trabajando con los CubeSats que hacemos. Yo llevo aquí unos 3 años y medio solo. ¿Cómo tratáis con las cosas y qué es lo que creáis aquí? Pues el laboratorio primero empezó como un laboratorio donde hacer cargas útiles, es decir, instrumentos de medida para observación de la Tierra. Entonces, como sabían hacer cargas útiles bastante buenas, una de las mejores maneras de usarla es en satélites. O sea, vosotros diseñabais esas pequeñas partes que analizan, que van dentro de los satélites, ¿no? Exacto. Y luego ya os expandisteis un poco a crear los mismos satélites. Exacto. Porque como una de las mejores maneras de usar las cargas útiles es en un satélite, porque tienes cobertura de toda la Tierra, entonces ahí salió la idea de, vale, pues tenemos nuestras cargas útiles y si las ponemos también en nuestros satélites. Una de las instalaciones más importantes que tenemos es nuestra sala blanca, ya que todos los satélites que hacemos tienen que ensamblarse y verificarse en un entorno limpio. Dentro de la sala hay más presión que fuera, entonces todo el aire tiende a salir de la sala blanca. Y el aire que entra lo hace desde unos filtros que controlan toda la sociedad. Pues una de las máquinas que tenemos en la sala blanca es la Shaker, es la máquina de vibraciones. Lo que hace es simular el lanzamiento del cohete. Durante el lanzamiento se producen muchas vibraciones, hay mucha energía, tanto de vibración como energía acústica, garantizar de que el satélite sobrevivirá al lanzamiento. Antes entiendo que hacéis alguna simulación previa, ¿no? Sí. Antes de poner el satélite en la máquina de vibraciones, se hace una simulación estructural para comprobar de que no hay nada mal en el diseño del satélite. Si tienes una resonancia a menos de 100 hercios, de 100 ciclos por segundo, es malo. Entonces tienes que hacer lo que sea para que la resonancia esta o desaparezca o te suba en frecuencia. Directamente puede romper las piezas, puede arrancar cosas del satélite. Es la TVAC, que es una cámara de vacío térmico. No solo simula el vacío del espacio, sino que además te simula la temperatura del espacio. Le podemos conectar nitrógeno líquido, puede bajar la temperatura hasta menos 196 grados y también dentro tiene unas lámparas infrarrojas que lo que hacen es simular cuando el satélite está en una temperatura caliente, más o menos a los 150 grados. Hay un controlador, tú le dices, pues yo quiero llegar a esta temperatura, o quiero ir bajando en una rampa con este ratio de temperatura por tiempo. Entonces el controlador se encarga de, controlando el nitrógeno que le entra con cómo se encienden las lámparas, de tener el satélite a la temperatura que tú quieres. Para entrar a la sala blanca hay una presala, una esclusa, donde nos vestimos con ropa de protección, no para nosotros, sino para los satélites, para garantizar que no ensuciemos tampoco la sala blanca o los componentes. El gorro, si llevas barba tienes que poner un cubrebarba, luego la bata en sí y luego los protectores de los zapatos. Las batas son conductoras, tienen pequeños hilos de cobre y con unos brazaletes nos podemos conectar a las alfombras estas verdes que vemos, que son esterillas antiestáticas. Nos conectamos allí y están conectadas a la tierra de la electricidad para que en caso de que haya cualquier descarga de electricidad estática no se vaya al satélite o al componente en sí, sino que se vaya desde aquí hacia tierra y el satélite no vea la descarga. Una de las cosas más importantes cuando haces cargas útiles o satélites es verificar que todo ello pueda funcionar en el espacio. Poder asegurar de que el satélite será capaz de apuntar a la Tierra para poder realizar bien las medidas. Entonces, aquí lo que tenemos son unas instalaciones que se llaman bobinas de Helmholtz, 3 pares de bobinas que te generan un campo magnético. Con esto lo que conseguimos es simular el campo magnético de la Tierra. Y con este campo magnético el satélite se puede orientar y con unos actuadores que tiene dentro, que son básicamente unos electroimanes, es capaz de actuar sobre este campo magnético para orientarse. Simuláis un poco las condiciones que va a tener una vez se lance en el espacio y aquí sobre todo el campo magnético, ¿no? Exacto. Vale. Y también tenemos esta abertura de aquí, es para ponerle lo que llamamos un simulador del Sol,
este caso son estas lámparas halógenas de aquí, porque otra de las cosas que usa el satélite para orientarse es dónde está el Sol. Tiene unos sensores en cada cara y midiendo la luz que le llega a cada uno puedes también saber cómo está orientado respecto al Sol. Por dentro está pintado con una pintura casi no reflectante, el Vanta Black, que nos asegura que la única luz que ve al satélite es la que le entra desde la abertura y no reflexiones de las otras caras. Cuando el cohete despega, el rugido de los motores genera ondas sonoras tan fuertes que sacuden cada componente, las vibraciones acústicas. Estas pueden alcanzar niveles extremos, por lo que los nanosatélites deben diseñarse para resistirlas. A medida que el cohete gana altura, la fuerza principal es la aceleración. Tiene que soportar una tremenda presión debido a la fuerza G, que puede ser hasta 10 veces mayor que la gravedad de la Tierra. Y cruzando la atmósfera, la resistencia aerodinámica disminuye, pero deja paso a la radiación espacial, la radiación cósmica. Además de enfrentarse a temperaturas extremas de frío, la despresurización rápida en el vacío del espacio, choques mecánicos entre las etapas del cohete y campos magnéticos que alteran la electrónica. Finalmente, entran en microgravedad, listos para cumplir su misión tras superar un viaje lleno de desafíos extremos. Radiación, la temperatura, la presión... Exacto. Los paneles solares quedan aire, burbujas de aire debajo de los paneles solares. Estas burbujas, al no haber presión fuera, podrían expandirse y directamente romper las piezas. Se obligan a hacer las pruebas de vibraciones, asegurarse ellos de que no vas a poner nada que se va a romper dentro de su cohete. Dentro de los CubeSats tenéis vosotros vuestros instrumentos de análisis que se dedican a observar la Tierra y con esos datos poder analizar luego y hacer todo el trabajo. Exacto. ¿No? ¿Cómo es que un satélite puede llegar a medir la humedad del suelo o el deshielo del Ártico? Estos satélites funcionan con microondas, es decir, no funcionan normalmente con cámaras. Si tú tienes la señal directa del GPS y la señal reflejada, midiendo la diferencia, puedes medir cosas como lo que sería la superficie del hielo. El hielo refleja mucho mejor que el mar, por ejemplo. La dispersión que tenga la señal en el hielo será diferente que la dispersión que tenga la señal en el mar. Y estudiando estas pequeñas diferencias, puedes medir cosas como esto, como el hielo. O sea, tratáis de absorber las ondas que vosotros queréis, las que vosotros os interesan, y así podéis luego hacer todo el análisis. Exacto. ¿No? Estudiar variables como son la humedad del suelo, la salinidad del mar o la superficie de hielo polar. Pues esto es una muestra de un nanosatélite que hacéis aquí mismo, ¿no? Exacto. Este es un modelo a escala real de CubeSat-4, literalmente un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros de lado. Está basado en un estándar, el estándar de los CubeSats, y esta sería la unidad básica. Se pueden añadir más piezas para tener 2 unidades, 3 unidades. Uno de los tamaños más típicos que hay es el de 6 unidades. Esto es una estructura real de 6 unidades que se usó para calificar, en este caso, CubeSat-2. Y las dimensiones has dicho que os las dan, ¿no? Exacto. Está basado en un estándar y tú tienes que seguir exactamente las reglas que dicen el estándar. ¿Vosotros sabéis más o menos cuántos nanosatélites se pueden llegar a enviar en un mismo cohete? Ahora mismo creo que el récord está en unos 100, alrededor de unos 100. O sea, 100 laboratorios como este son capaces de, con nanosatélites de 10 por 10 por 10, en este caso, de mandar más de 100 nanosatélites en un mismo cohete. Sí. Normalmente cuando se hace eso son lo que se llama constelaciones. Varios están repetidos para tener, por ejemplo, más cobertura de la Tierra. ¿Podéis mandar un nanosatélite como este para vuestra propiedad y sin que nadie más tenga acceso? Exacto. Eso es básicamente lo que hacemos normalmente. Como hay mucha gente haciendo doctorados aquí, muchos de los datos que estudian ellos son directamente de los que cogen nuestros satélites. Hablábamos del estándar CubeSat y en los últimos años ha salido otro estándar que es el de los Pocket Cubes, que son aún más pequeños. Si este tenía 10 centímetros de lado, los Pocket Cubes tienen 5 centímetros de lado. En un CubeSat te caben 8 Pocket Cubes. Son mucho más pequeños, normalmente son mucho más baratos, que por poca inversión puedes tener un satélite. Yo me llamo Arnau, estoy aquí como estudiante, un poco la parte de Project Management y de desarrollo de software a nivel de Satellite System de los Pocket Cubes. Vale, lo que tenemos aquí son 3 Pocket Cubes. Uno de ellos, que es este de aquí, tiene una cámara VGA, la de toda la vida. Esto es una antena para hacer remote sensing en banda K y esta es en banda L, la que ves que se despliega. Aquí veis los paneles solares, son muy pequeños en comparación de otros satélites. Lo más interesante para los ingenieros de telecos como yo es la antena de comunicaciones. Como podéis ver, se trata de cinta métrica porque lleva teflón y además es conductiva, con lo que genial. Aquí la veis cerrada, atada con un Dyneema, básicamente para desplegar, que quedaría así. Lo que hacemos es quemar esto. Y lo que se está desarrollando es un software para crear una federación entre satélites, es decir,
que sean capaces de compartir recursos, así como memoria o capacidad de descarga de datos. La idea es hacer la prueba con el Fire Satellite de la ESA, lanzarlos y a ver si son capaces de hablar entre ellos, recolectar datos y descargarlos. Tiene que ser más sencillo, tanto en construcción de hardware, los componentes, como en programación. Quizá en un PokéCube puedes tener un chip, cuando en un CubeSat puedes tener 10. Como puedes poner menos paneles solares, menos baterías, también te limita cuánto tiempo puedes operar nominalmente, es decir, cuando el experimento está encendido gasta más energía que cuando no. Lo hacéis aquí mismo, ¿no? Sí, de hecho mi compañero os ha enseñado la sala blanca, se hace dentro, hacemos el diseño de PCB, encargamos la PCB, nos la manufacturan y nosotros con los componentes los soldamos, los testeamos y una vez se ha hecho el functional testing tenemos una exe, que es una placa grande donde testeamos los PCBs en conjunto y una vez se han testeado y se han verificado, limpiamos, sala blanca, y ahí es donde empieza el proceso de ensamblaje, que es, hay unas instrucciones de cómo se monta, que se ha definido, y se van montando pues básicamente por ley, así como veis, ¿no? La batería, y se va construyendo cada PCB una encima de otra. ¿Vosotros cuando los lanzáis uno o lanzáis unos cuantos de golpe? Vamos a lanzar 2 de golpe para que estén juntitos y puedan federarse. La idea de una federación en sí es compartir recursos, es decir, si tú tienes memoria disponible y no estás usando, como la idea de un Google Drive, ¿no? Pues lo mismo, es decir, y hablar entre ellos, oye, que tengo memoria, si quieres que te guarde algo, pues me lo guardo. Oye, estoy viendo una Ground Station, ¿te interesa que descargue algo? Eso que no lo ves. E interactuar un poco. ¿Cuáles son los mayores desafíos del momento de programar? ¿O es como lo más fácil? No. El ordenador de a bordo se tiene que encargar de que todos los componentes funcionen al unísono, funcionen correctamente. Esta quizás es la parte más difícil, conseguir que todo funcione bien a la vez, que no se peleen unos componentes con otros, es un poco lo más difícil de hacer un satélite. Porque vosotros desde aquí tenéis el control de los satélites que ya están en el espacio, ¿verdad? Sí, tenemos un centro de control que se conecta a nuestra estación de tierra que está en el Monsec. Tenemos las antenas de comunicaciones que podemos controlar remotamente para poder comunicarnos con los satélites. Yo te quiero comentar también sobre la basura espacial, porque es un tema bastante delicado. Sí. Que, claro, cuentas que se lanzan muchos nanosatélites y al final no vuelven, ¿no? O la mayoría se quedan ahí. Ahí está la gracia, sí que vuelven. Como se lanzan tantos nanosatélites y al final son pequeños, algunos puede costar identificar dónde están, hay requerimientos de reentrada. Es decir, tú tienes que garantizar de que al final de su vida útil estará un cierto tiempo máximo en órbita para no contribuir a la basura espacial. Si tú estimas que la vida útil de tu satélite será 2 años, a partir de allí, en 5 años, tienes que garantizar de que el satélite reentrará en la Tierra. Normalmente nada llega a caer abajo, todo se desintegra en la atmósfera. Una de las maneras más fáciles es tener un motor en el satélite que pueda provocar la caída de la órbita. Tienes que garantizar a la altitud que estés que el satélite va a caer en ese tiempo. Porque vosotros a qué altitud más o menos tenéis vuestros nanosatélites. Normalmente están entre 400 y 600 kilómetros. Hay muchos que hace un tiempo se lanzaban directamente desde la ISS. La ISS en sí tiene unos lanzadores de nanosatélites donde están en la misma órbita. Desde el momento en que lo tenéis fabricado, ¿cómo gestionáis para que eso se pueda mandar al espacio? Pues hay varias opciones. Una de las que más hacemos nosotros son los que se llaman lanzamientos de oportunidad. Ofrecen vuelos sin tener que pagar el lanzamiento, que como podéis comprender es muy caro, de lo más caro que hay en el desarrollo de un satélite. Este laboratorio es casi el creador de lo que es la reflectometría GPS. Observaciones con microondas, normalmente para hacerlas con alta resolución necesitas antenas muy grandes. Como vemos aquí son 6 parches, que son 6 antenas individuales, que lo que consigue es que el cono de la antena sea más pequeñito, entonces tienes más resolución. Se creía que con satélites pequeños no se podría hacer, pero con QCat 2 como con QCat 5 también se demostró que sí, y además que los datos eran de muy buena calidad. ¿Cuántos datos puede descargar? Espera, están haciendo pruebas. Esto es otra shaker. Tenemos otra shaker aquí al lado, otra máquina de vibraciones más grande. Esta no está en sala blanca. Pues básicamente a lo que estás escuchando es que va subiendo de frecuencia. Si pudiéramos verlo con la cámara no sé si lo pillaríamos, pero